¿Cómo te va? Muy bien, Carlos, Marco, buen día, ¿cómo están? Buen día, bien, doctor. Bien, doctor. Gracias por atendernos, doctor. Por Queremos favor. consultarte el juicio de Raúl Fernández Lindman en lo que respecta primeramente al presunto enriquecimiento ilícito que creo que hoy se dicta sentencia, ¿verdad? Sí, Carlos, después de 3 meses de haberse iniciado el juicio inició el 3 o el 4 de septiembre. Finalmente, hoy se escucharán primero los alegatos del defensor del coacusado, porque la Fiscalía decidió imputar por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Raúl Fernández Lindman y como supuesto cómplice al ujier del jurado de enjuiciamiento, que se llama Cristian León. Bueno, la defensa de Cristian León hoy va a alegar, después si la Fiscalía considera pertinente, presentará sus réplicas, y de ser así, nosotros las dúplicas, y finalmente pasan a deliberar el tribunal de sentencia, pero el juez Juan Pablo Mendoza en la oportunidad pasada manifestó de que hoy iban a terminar, se iba a dictar sentencia tal cual como está diciendo Carlos. Perfecto. Doctor, ¿y qué vos alegaste finalizando el juicio? ¿Qué argumentaste para... Vos pediste la absolución de tu cliente, ¿verdad? Sí, así es, Carlos. Bueno, mira, es un caso bastante peculiar porque la Fiscalía recibió la denuncia de la señora Mabel Benfeld en el momento más álgido de los audios, que es el otro caso, ¿verdad? Sí. Y decía Mabel que en su denuncia que ella tiene conocimiento e información de que el señor Raúl Fernández Lindman tenía una fortuna que no se compadecía con respecto de su sueldo. Y bueno, pero no aportó ninguna sola prueba. La Fiscalía, ante esa situación, imputó, pidió prisión y empezó a investigar, pidió informe de banco, financiera, y realmente no tuvo ni una sola evidencia que acredite esa circunstancia. Incluso durante el desarrollo del juicio me causa gracia, decía de que su vivienda, su casa, no podía demostrarse que tenía ese caudal o sea, que tenía dinero como para comprar esa casa. Y durante el desarrollo del juicio oral se demostró de que es un bien hereditario, que esa casa él heredó, que su padre había comprado el inmueble y había construido antes de que nazca el señor Raúl Fernández Lindman. Bueno, entonces la Fiscalía insistió y pidió un informe de correspondencia a la Contraloría de la República, que es el órgano constitucionalmente constituido para poder realizar este tipo de exámenes. Y la Contraloría, el Contralor Camilo Benítez, presentó un informe bastante extenso de 100 páginas diciendo de que se corresponden los bienes y de que a criterio de la Contraloría General de la República no hay enriquecimiento ilícito. La Fiscalía siguió insistiendo y pidió que se haga una pericia contable. El laboratorio forense del Ministerio Público, del mismo Ministerio Público, le designó a la contadora pública Natalia Jiménez Gauto y analizó detenidamente, realizó la pericia, y la misma perito de la Fiscalía dice que no hay enriquecimiento ilícito y de que se corresponden los bienes, así como dice así como dijo o sostuvo la Contraloría. De manera que nosotros estamos totalmente seguros de la inocencia de Raúl Fernández Lindman, de que el Tribunal de Sentencia, si es que aplica el derecho como corresponde, debe de absolverle a este señor que fue injustamente imputado y bueno, estamos esperando que eso suceda hoy, Carlos Marcos. ¿Se basa entonces la fiscal Victoria Acuña para pedir, porque ella solicita 8 años de cárcel, ¿eh? No pidió 2 ni pidió 3 por decirte, ¿verdad? Sino pidió 8 años de cárcel, casi la pena máxima que creo que es hasta 10, ¿verdad? Sí, realmente inentendible. Además de pedir 8 años de cárcel, pide que se le Comise todos los bienes. Y que se haga el comiso de todos los bienes
del señor Fernández Lima, que es esto, justamente su casa hereditaria que heredó, su vehículo, y bueno, no sé, no entiendo yo cómo puede un agente fiscal dejar de pasar en alto el criterio de objetividad que tiene que tener, ¿verdad? No, realmente es sorprendente. Claro, lo que yo creo que es, que creo que si no me equivoco, y me vas a corregir si me equivoco, doctor, se había hablado de algunas mejoras, pero si se introdujeron mejoras, tampoco te pueden, pues, tampoco pueden pedir el comiso de toda la vivienda que uno heredó, ¿verdad? En todo caso, la parte que se mejoró, diría yo, ¿verdad? Sí, sí, Carlos, sí. nosotros pedimos que el tribunal de sentencia se constituya casa de él para que pueda corroborar qué tipo de mejora es lo que estamos hablando. Hmm. Y realmente, Carlos, es una modesta casa y encima nosotros con esta aplicación Google Earth que se introdujo al juicio oral, se demostró que esa casa se construyó cuando Raúl Fernández tenía 10 años y las mejoras son mínimas que un secretario del jurado de enjuiciamiento de magistrado con un sueldo bastante apetecible, con su señora que es directora del Ministerio de Salud y que tienen un solo hijo, pueden realmente poner algunas mejoras que es lo que se pudo ver. Por eso nosotros pedimos que el mismo tribunal de sentencia vaya, observe, le abre actas, dice fotos, hasta en la casa, en la pieza, en el dormitorio de Raúl Fernández entraron. Y se pudo corroborar fehacientemente de que lo manifestado por la fiscala no se ajusta a la realidad, ¿verdad? Qué difícil es entender dentro de la faz del derecho o de los procedimientos claros y bajo el imperio de la ley, cuando escuchamos que el defensor nos dice, la perito designada por el Ministerio Público dice y manifiesta en su conclusión que no hubo enriquecimiento. El informe oficial de la máxima instancia contralora de la República del Paraguay dice que no hubo enriquecimiento ilícito. ¿Y en base a qué? Porque los fiscales, bueno, pueden al término en sus alegatos finales, no sé, alegremente solicitar sanciones o condenas de 8 o años de cárcel, doctor. O sea, ¿en base a qué? ¿Cuál es lo que es la prueba? En base a esa prueba contundente que encontramos que hay lingote de oro en la pieza de Fernández Lima o algo así, ¿verdad? Me estoy tratando de imaginar qué es lo que dijo la fiscal, ¿verdad? Marco, yo agradezco muchísimo que la Corte Suprema de Justicia dispuso la grabación y la transmisión en vivo de este juicio oral y quedó ya en YouTube, ya está en YouTube para siempre va a estar ahí y para siempre vamos a poder observar lo que dijo la fiscala y bueno, yo les invito para que revisen y vean ahí en YouTube qué es lo que dijo la fiscala y también hay que situarse en el tiempo cuando Victoria Acuña le imputó a Raúl Fernández el mandato de Javier Díaz Verón estaba siendo terminado y recibe la presencia de Mabel Renfer con la cobertura de ADC y en ese momento se habían presentado para la terna para ser fiscal general del Estado y se conformó la terna y la terna estaba integrada por Sandra Quiñones, Javier Díaz Verón y Victoria Acuña. Sí. Y Victoria Acuña necesitaba este tipo de casos como para poder ganar protagonismo. Y bueno, finalmente se pudo, con el transcurrir del tiempo que no pudo sostener esta acusación, no olvidemos de que Fernández Lima estuvo 2 meses preso en Tacumbú por este caso, y no por el tema de audio, por este caso estuvo preso. Y bueno, ahora se vio embrecada, como le dice, y presentar la acusación por cualquier disparate, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estamos escuchando ahora. Doctor, ahora pasando un poco al caso de los audios, ahora ahí sí yo vi más las declaraciones de los testigos y el desarrollo del juicio oral. Mira, y me sorprendió, no sé si decir me sorprendió, pero tu desempeño desde mi punto de vista fue bastante bueno, doctor. O sea, te digo, yo creo que por la experiencia ya que tenéis, también por el conocimiento, ¿verdad?
Y te quiero preguntar un poco sobre ese juicio, cómo vos estás viendo, si ves algunas contradicciones y cuál es la postura concreta o la visión que vos tenés sobre ese juicio que está en pleno desarrollo también, doctor. Bueno, Carlos, antes que nada te agradezco muchísimo por tu concepto y por tu opinión acerca de mi desempeño en ese juicio. Y yo creo que se está desarrollando como esperábamos, porque hay una cuestión bastante llamativa en este caso de los audios, en donde la Fiscalía, desde la audiencia preliminar, está diciendo de que no va a usar los audios que fueron interceptados sin orden judicial. Entonces, sin embargo, se van los testigos y le pregunta el fiscal, o el ministro, la fiscal y el fiscal, ¿usted escuchó en la radio algunos audios que se había difundido a través del programa de Mabel Renfel? Y sí, escuché. ¿Y se acuerda que decía? Y sí, o sea, a ver, por un lado, la fiscalía dice que no va a usar los audios, pero por otro lado, el 80% de la pregunta y el desarrollo propio del juicio es en torno a esos audios. Y por otro lado también voy a hacer una crítica constructiva con todo respeto y con la altura que se merece el Tribunal de Sentencia. La Fiscalía muchas veces presenta sus preguntas, nosotros objetamos, el Tribunal hace lugar a la objeción y después la jueza María Fernanda García Zúñiga hace la misma pregunta a los testigos. O sea, por un lado le dicen a la Fiscalía no van a hacer esa pregunta, pero por otro lado la misma jueza hace esa pregunta. Y bueno, es una situación bastante particular y yo creo que desde ahora todo lo que escuchamos a Teresa Rojas, a Mabel Renfel, a Casey Jiménez, a Fermín Borao, a los funcionarios del jurado de enjuiciamiento, tenemos que saber que el tráfico de influencia es cuando una persona promete un dinero a otra y de esa manera cambia su posición, si es un juez o si es un funcionario público. Y hasta este momento no se demostró tal cuestión. No hay ninguna persona que haya dicho, sí, a mí me dijo Raúl Fernández o Oscar González Gaer que quería dinero, o que Carmelo le ofreció dinero a alguien, o que Oviedo Mato pidió dinero. Lo único que hay ahora es una testigo que es Casey Jiménez, que incurrió en un montón de contradicciones, en donde dice que Oviedo Mato le había pedido $5,000. Entonces, no hay pruebas, hasta ahora no se pudo demostrar el tal tráfico de influencia, y la asociación criminal tampoco. Imagínate, Carlos, imagínate, Marco, que como gran hecho criminoso dicen que Oscar González Gaer firmó una providencia y que el actuario firmó con él. ¿Y eso en qué consiste? Una irregularidad. Eso pues se trata. Hablan de que supuestamente hubo un enjuiciamiento torcido y que se tenía que despedirle, destituirle a Karina Jiménez. Sin embargo, esta fiscal, la Karina Jiménez, fue absuelta, fue sobreseída por los nuevos integrantes del jurado: Manuel Ramírez Candia, Adrián Salas, Cristian Krikovic, Ádalos Mariño y toda esa gente que hoy día está en el jurado. Entonces, mira, realmente a mí, hasta ahora yo creo que la Fiscalía no está logrando demostrar nada. Claro, porque justamente eso, doctor, el hecho de pedir plata no configura delito. O sea, yo te puedo decir, o le digo a Carlos, che, Carlos, dame un $5,000 acá, pero aparte de ese requisito del tipo legal o del tipo penal, se tienen que dar otros. Y hasta ahora, o sea, incluso a las preguntas directas de incluso García de Zúñiga, ¿verdad? Que a mí también comparto un poco, pues le están haciendo la misma pregunta. Le decía a Casey, pero te pidió plata para que él vote. Y sí, se entiende eso, porque me pidió para irme al banco. O sea, ¿qué es lo que esto es, verdad? Y sí, realmente, esto, y después Casey entró en contradicciones. Después dijo de que ese audio le pasó a una persona que lamentablemente dejó de existir, que falleció. Sí. Y que borró o que se le perdió su teléfono, que no consideró relevante pasarle a la Fiscalía. Un montón de cosas que incurrió en errores y contradicciones que demuestran claramente de que no es creíble. Después se demostró también de que Casey Jiménez
por ejemplo, estuvo sumariada por el jurado de enjuiciamiento por haber hecho una reunión política en su casa con la presencia de Juan Carlos Alaverna para poder instarle a sus colegas a que voten por este señor, ¿verdad? En la interna del Partido Colorado. Entonces, tenemos que saber bien quién es la que está declarando. Ese hecho no tiene nada que ver con esto, pero sí demuestra que no es la Virgen Inmaculada también Casey Jiménez, ¿verdad? Sí, así mismo es. Ahora, otro punto, doctor, que cuando se hizo la lectura, creo que de lo que ocurrió en la audiencia preliminar, si mal no me equivoco, ahí se leyó también todos los cuestionamientos que vos y las otras defensas hicieron. Lo que te quiero preguntar concretamente, que se me grabó, se me quedó de la entrevista que tuvimos con Claudio Lovera, que como él nos aclaró que su cliente está solo por un mensaje o un audio de WhatsApp, no por los audios filtrados del jurado, digamos en sí. Lo que te quiero preguntar, y él nos hablaba de un proceso irregular, ¿por qué? Según él, y creo que vos expusiste, si no me equivoco, en la audiencia preliminar, la imputación se basó en los audios. ¿Es así o no, doctor, ese punto? Sí. La Fiscalía, a través de Martín Cabrera, Francisco Torres y Alcides Corbalán, requirieron acta de imputación el 28 de diciembre del 2017. Y el único fundamento de la imputación fueron los audios. Y después, cuando acusan, utilizan como si fuera, en mi caso, se evidenció el tráfico de influencia, que es el tema de Luis Emilio Xavier Blanco. Y resulta que, en primer lugar, nuevamente no utilizan los audios y Emilio Xavier Blanco estuvo imputado con orden de detención, con prisión preventiva, estuvo preso 8 meses. Y resulta que ahora la Fiscalía pide el sobreseimiento de este señor. Entonces, ¿dónde está el tráfico de influencia? Tenés razón el tema de los audios que nosotros hemos desarrollado. La Fiscalía imputó por los audios, pero acusó totalmente por otra cosa, ¿eh? Claro, por eso, o sea, lo que querría saber si en algún momento dado, si no sé cómo me podrías enviar por WhatsApp por lo menos, si en realidad, Claudio Lovera, eso es lo que explica, pues, si estamos ante un proceso irregular, porque la Fiscalía no usó los audios porque son inconstitucionales, dice, por eso, y aclara otra vez al comienzo del juicio oral. Sin embargo, dice Lovera, usó para imputar y transcribió parte de los audios en esa imputación. Por lo ¿Y tanto, qué dice Lovera? Estamos entonces ante un proceso totalmente... estructuralmente viciado. Sí. Desde el origen, que es la imputación, ¿verdad? Sí. Nosotros eso desarrollamos al inicio del juicio, ya en la preliminar, como bien decía Carlos, y al inicio del juicio también desarrollamos esa teoría y bueno, vamos a poner énfasis también en los alegatos finales. Vamos a ver, realmente no sé, hasta ahora yo creo que la Fiscalía, además de todas esas irregularidades que están señalando ustedes, tenemos que la única producción de pruebas que se hizo hasta ahora realmente no hay evidencia del tráfico de influencia y la supuesta asociación criminal. Doctor, ¿y cómo es por el trabajo deficiente que realizó la Fiscalía o cómo es? Porque viste que la gente común y corriente cuando escucha los audios y sobre todo se difunde por los distintos medios de comunicación, dice a la pucha, pero ¿cómo entonces va a quedar todo esto? Tiene que quedar impune, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué le podemos decir a esa gente común y corriente que está expectante con respecto a la definición de este juicio? Bueno, resulta de que los audios pueden ser impactantes desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de la gente que escucha y todo lo demás, pero nosotros somos hombres de derecho. Los jueces son jueces de derecho y no de conciencia. Entonces, nosotros estamos ejerciendo la profesión de abogado en este momento y estamos técnicamente haciendo nuestro trabajo y demostrando de que lo que la Fiscalía presentó como un hecho criminoso, como un hecho en donde se pueda determinar la conducta supuestamente subsumida desde el punto de vista del tráfico de influencia y asociación criminal, tal cuestión no se da.
Entonces, vamos a esperar que se dicte sentencia acá y después vamos a quitar nuestras conclusiones al respecto, ¿verdad? Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas muy buena jornada. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Marco. Siempre a disposición. Gracias. Usted está escuchando PDS.